Bueno, creo que podemos empezar. Hoy damos una sesión los geriatras acerca de la geriatría transversal. No es que me guste mucho esa palabra, pero principalmente es qué es lo que puede aportar el conocimiento geriátrico a que el periplo que sufre un anciano al pasar por el hospital sea lo mejor posible. Y está basado principalmente en nuestra estructura de geriatría y también en el conocimiento en lo que es la evaluación geriátrica integral, que nos sirve para estratificar riesgos y una vez estratificamos riesgos, aportamos las intervenciones necesarias para que ese riesgo se minimice. Tendría que darlo Raquel y Lorena, pero por desgracia el abuelo de Lorena ha fallecido ayer. Desde aquí le transmitimos nuestras condolencias y Lorena pues tendrá que dar la charla entera, que también va a quedar estupendamente. Y sin más, yo creo que podemos empezar. Raquel, cuando quieras. Bueno, yo soy Raquel. Tenemos ahí una cosilla de Lorena y yo que nos confundimos muy a menudo, y entonces en la sesión general me voy a serviros. Hemos preparado esta sesión general con el siguiente guión. Tenemos una breve introducción, aclarar una serie de conceptos básicos que nos parecen muy útiles para después entender los modelos de geriatría transversal que vamos a presentar en la sesión y que va a ser el grueso de la presentación que hemos hecho hoy. Daremos unas breves pinceladas sobre rehabilitación y finalizaremos con unas conclusiones y abordando la bibliografía que hemos utilizado para preparar esta presentación. Decir a estas alturas que la población está muy envejecida no es nada novedoso, pero sí que es una realidad, y es que más del 10% de la población española tiene más de 65 años. Además, dentro de este grupo, 1 de cada 5 cumple más de 65 años. Lo podemos decir con palabras, lo podemos decir con imágenes. A la izquierda hay dos mapitas, el de más de la izquierda es de 2011, el otro es de 2021. En azul, crecimiento positivo, en rojo, crecimiento negativo. Cuando más grande el valor, más crecimiento representa. Y vamos a ver cómo en el 2021, pues el alcance del crecimiento positivo es muy bajita. Esto, por supuesto, tiene una traducción a nivel de las pirámides poblacionales a lo largo de los años, donde el número de la población se ha ido manteniendo cada vez entre dos rangos de edad, entre un rango de edad mucho más avanzado. Y que si esto sigue así, con esa tendencia, pues en 2039 vamos a tener una población en la que la mayoría de los habitantes van a estar comprendidos entre los 55 y los 75. No seré yo la responsable de que haya un movimiento de OMS después de alertaros a toda esta población de las personas. Esto, bueno, pues supone un problema sociosanitario, ¿no? Cada vez más ancianos, y los ancianos tienen una serie de características que son especiales. Son bastante heterogéneos, con mucha movilidad, con mucha polifarmacia, que presentan los cuadros clínicos de una forma más atípica, que tarda más en diagnosticarlos, más difícil orientar lo que es el tratamiento, y a veces por el problema de los tratamientos están más ingresados, se complican más, se muere más, y todo esto pues, se traduce a un mayor coste sociosanitario. Esto nos conlleva a hacer una reflexión sobre si solo con una unidad de agudos de hospitalización de geriatría es suficiente para dar soporte a una población que cada vez es más y más amplia. Por eso, a consecuencia de esta necesidad, pues van surgiendo diferentes equipos asistenciales que intentan dar soporte a los pacientes ancianos más allá de los hospitales, como son las consultas externas, hospital de día, atención geriátrica domiciliaria, y luego también existe una tendencia a reforzar a nivel hospitalario al personal, a los grupos especialistas que también atienden a pacientes ancianos, pero que no es en la geriatría propiamente dicha, y eso es lo que se denomina geriatría transversal. Nosotros vamos a presentar principalmente 3 modelos: la macrogeriatría, la oncogeriatría y la participación de la geriatría en las áreas quirúrgicas, donde quizás es en lo que hemos tenido más experiencia con la colaboración de geriatría con traumatología.
Pero antes de continuar hablando del modelo de geriatría transversal, vamos a hablar de estos conceptos que parece que están apareciendo aquí como algo un poco abstracto, ¿no? Que es la transversalidad. Pues era un poco lo que ya indicaba al inicio de la presentación, ¿no? Es que la figura de la geriatra esté presente para dar soporte a otros especialistas que también están atendiendo a pacientes pediátricos que son frágiles, que presentan enfermedades muy graves, y es con el objetivo de centrar la atención en el paciente anciano para darle un manejo integral y mejorar con su paso por las diferentes unidades de hospitalización. Tenemos pacientes que son complejos y tenemos pacientes que son frágiles, y no es lo mismo. Cuando hablamos de pacientes complejos, hablamos de mucha multimorbilidad y mucha sintomatología derivada de esta multimorbilidad y un manejo complicado secundario a todas estas cosas. Cuando hablamos de fragilidad, hablamos de vulnerabilidad, hablamos de la capacidad que tiene el paciente anciano para dar respuesta a los agentes estresores que le van aconteciendo cuando tiene un evento agudo, y eso va a depender de su reserva fisiológica. Y de esta fragilidad, de ser frágil o no, y de cómo es la el paciente, va a depender la evolución clínica del paciente, así como el riesgo posterior de dependencia de la mortalidad tras un evento agudo. Lo bueno de la fragilidad es que puede ser reversible, y si se trabaja sobre una serie de factores que son reversibles, pues podemos llegar a un estado previo de la situación de fragilidad que tenemos y no llegar a la peor situación de fragilidad, que sería la discapacidad. Si hablamos de fragilidad como un concepto transversal, porque vais a ver que a lo largo de la presentación el concepto de la fragilidad va a estar presente para definir todos los modelos de geriatría transversal. Para aclarar que la actividad no es lo mismo como multimorbilidad, hemos traído un par de diapositivas. En esta diapositiva veis en gris la línea de la fragilidad, en amarillo la línea o la tendencia de la multimorbilidad, y vemos cómo a partir de los 80 años sobre la funcionalidad del paciente tiene mucho más efecto la fragilidad que tenga el paciente que la cantidad de multimorbilidad que tenga el paciente. Esto también sucede cuando hacemos una intervención quirúrgica, que independientemente de la intervención quirúrgica que se haga sobre un paciente anciano, a los 30 días después de la operación va a tener más riesgo de fallecer aquel que tenga más fragilidad. Entonces, bueno, para hablar de paciente anciano y saber manejarlo, debemos hacer una valoración geriátrica integral, que no es más que analizar al paciente geriátrico en las diferentes esferas, no solo la funcional, sino también la cognitiva, y la sociofamiliar, que también es muy importante. Y para ello disponemos de diferentes herramientas en forma de escalas que han ido surgiendo a lo largo del examen y que son las que utilizamos para analizar cada uno de estos aspectos de los pacientes geriátricos. Ahora no me voy a detener tanto porque luego lo que sí que quiero destacar son las que son más útiles para cada uno de los modelos de geriatría transversal, que por fin yo varios. Vamos a comenzar con el primer modelo de geriatría transversal, que es la cardiogeriatría. De la cardiogeriatría se empieza a hablar del año 1987 y se forma como grupo de trabajo, como sección, en 1997, por lo que es algo relativamente novedoso. Pero aparte de ser novedoso, es uno de los modelos de geriatría transversal que más ha evolucionado en el tiempo. En gran medida porque ser anciano se predispone a tener riesgo para padecer una enfermedad cardiovascular. Y también, por otra parte, porque se han desarrollado una serie de novedades sobre el manejo diagnóstico y terapéutico de enfermedades cardiovasculares que repercuten fundamentalmente a la anciano. Entonces, cuando hablamos de cardiogeriatría, inevitablemente tenemos que hablar de insuficiencia cardíaca, y es que la gran parte de los ingresos con insuficiencia cardíaca se van a corresponder con población anciana. Esto supone que ya el paciente anciano como que se revalorice un poco, se empieza a dejar atrás este concepto de ageísmo, se empiezan a incorporar otra serie de conceptos como la facilidad, la movilidad, el estado nutricional, el estado cognitivo del paciente. Esto también sucede en la cardiopatía isquémica crónica. A consecuencia de un aumento en la esperanza de vida de la población, cada vez hay más síndromes coronarios en los pacientes ancianos. La complejidad que viene derivada, pues porque viene derivada de varias cosas. Por un lado, porque la cardiopatía isquémica conlleva tener asociado fragilidad y discapacidad. Y por otro lado, porque es difícil identificarlo en los pacientes ancianos, porque se manifiesta de una forma más atípica, como una
un malestar general, una debilidad generalizada, síntomas gastrointestinales, y luego entonces esto supone que tengamos una respuesta clínica mucho más tarde, y cuando queremos confirmar que existe esta patología, tenemos una serie de limitaciones a la hora de utilizar los procedimientos diagnósticos, por ejemplo, que requieran un esfuerzo físico. Y luego también es difícil decidir sobre el tratamiento, el manejo terapéutico que se va a hacer sobre esos pacientes. Por un lado, porque cuando nos declinamos por un tratamiento médico, los propios fármacos pueden conllevar una serie de efectos adversos que repercutan sobre la calidad de vida de los pacientes. Y luego, por otro lado, porque a la hora de decidir si vamos a hacer algo más invasivo, intervienen varios factores. El deseo del paciente y, por supuesto, pues cómo se encuentra el paciente y lo que opinen la mayoría de los especialistas que vayan a intervenir en este procedimiento. Cuando hablamos de cardiopediatría, tenemos que hablar inevitablemente de las glomerulopatías, porque es la patología cardiovascular más frecuente que los ancianos, especialmente la estenosis aórtica, por eso le he puesto ahí esa corona. La estenosis aórtica vamos a ver que está presente en el 2, tiene una prevalencia de 2 a 4% en pacientes por encima de 70 años, y a partir de los 85 años asciende hasta el 15%. Entonces es muy prevalente en los ancianos. La causa principal sería la degenerativa, y a la hora de valorar cuál es el pronóstico de esa estenosis va a depender, por supuesto, la severidad de la estenosis, pero luego hay que valorar el riesgo quirúrgico que tiene el paciente y cómo está ese paciente, ¿no? Entonces, el riesgo quirúrgico lo valora el CERTIN. ¿Y cuál sería el tratamiento para esta estenosis aórtica? Pues vamos a ver que el único tratamiento que va a mejorar el pronóstico de los pacientes con una estenosis aórtica severa sintomática va a ser el tratamiento que actúe sobre la válvula. El tratamiento médico no ha demostrado mejorar el pronóstico de estos pacientes y mejorar su esperanza de vida, que por cierto es una esperanza de vida media de 2 años cuando debutan con un episodio de insuficiencia cardíaca. Entonces, hay que intervenir. ¿Y qué intervención es la mejor? Pues si es un paciente más joven, menor de 75 años, y tiene más poder quirúrgico, está claro que sería la resección de la válvula. Pero ¿qué pasa con los pacientes mayores de 75 años y que tienen un riesgo quirúrgico elevado? Pues que hay que decidir, hay que decantarse por valorar otro posible procedimiento, que sería la TAVI. La TAVI ha demostrado ser superior al tratamiento médico en pacientes con estenosis aórtica severa, y no ha demostrado ser inferior con respecto a la resección valvular en pacientes mayores de 75 años con alto riesgo quirúrgico. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? ¿Operamos a todos con TAVI porque todo va a salir bien? No. Existen una serie de factores que van a influir sobre el pronóstico de los pacientes ancianos con alto riesgo quirúrgico y con una estenosis aórtica severa, y que tenemos que valorar antes de tomar una decisión. Uno de los factores que más se ha visto que puede influir sobre el pronóstico de estos pacientes con intervención es la fragilidad. Ya hemos hablado de ella, sorpresa. ¿Qué instrumentos tenemos nosotros para medir la fragilidad antes de una intervención quirúrgica? Una intervención de este tipo. Pues tenemos las escalas de fragilidad. Las escalas de fragilidad son numerosas, no hay un consenso sobre cuál es la mejor. Valoran aspectos físicos, y eso conlleva que tengamos que dedicar un tiempo extra para valorar a estos pacientes. Y como decía, pues no sabemos cuál es la mejor de todas. Sí que existe un artículo, que es el que he dejado aquí, que analizó las 7 principales herramientas para medir fragilidad, y concluyó que la que mejor predecía mortalidad precoz en los primeros 30 días al año, y que la que mejor predecía cómo iba a desarrollarse desde el punto de vista funcional del paciente tras la intervención, era la EFT, que mide la debilidad de las piernas mediante la silla, antes de la silla, te levantas varias veces de la silla, la función cognitiva, y luego también ten en cuenta 2 parámetros analíticos, que es la hemoglobina y la albúmina. Pero la realidad es que nosotros en nuestra consulta de fragilidad no es la que utilizamos principalmente. Nosotros utilizamos escalas de fragilidad física como es el SPPB, y multimodal como es el FTS, el FTS en la versión roja. Aparte del resto de las escalas que se utilizan para valorar el estrés de esperar
del paciente geriátrico. Entonces la cosa quedaría un poquito así con lo que respecta a la cardiogeriatría y nosotros en este momento. A través de las consultas del cirujano cardíaco, mayor medida y un poquito menos de los cardiólogos, llevan a nuestras consultas pacientes con alto riesgo oncológico y sobre los que hay que tomar una decisión sobre qué tipo de intervención se va a realizar. Entonces nosotros hacemos la valoración geriátrica integral, en la cual incluimos las escalas de fragilidad que he mencionado previamente, y en función un poco de nuestros informes que toman esa decisión de qué intervención van a llevar a cabo. Nosotros también, con nuestra valoración, somos capaces de identificar factores reversibles sobre los cuales podemos actuar para que el paciente llegue de la mejor manera posible a esa intervención. Una vez que se ha realizado la intervención, vuelven a nuestras consultas al mes siguiente, se vuelve a hacer una valoración, porque el objetivo es hacer un seguimiento de estos pacientes a los 3 meses, a los 9 meses y a los 15 meses, para ver cómo ha repercutido sobre su nivel funcional, cognitivo y también, por supuesto, sobre el nivel, sobre su esfera familiar, porque tenemos también que medir si el hecho de haber tenido esta intervención ha supuesto que se institucionalizara un paciente que previamente vivía en su domicilio de forma independiente. También en el primer mes se hace una valoración de los pacientes para ver si podemos mandarles a hacer un ejercicio, unos ejercicios controlados por la unidad de fragilidad y ver cómo influye también en la recuperación funcional del paciente el participar en estos ejercicios. Para los cuales estarían incluidos los enfermedades que indiquen el entrenamiento, un SPCD por debajo de 4 o un mentor por debajo de 18 porque no podía colaborar. Finalizada el modelo de cardiogeriatría, vamos al siguiente modelo, la oncogeriatría. Desde 1990 se empieza a hablar de oncogeriatría y principalmente porque hay más prevalencia y más incidencia de pacientes oncológicos geriátricos. En 2011 se forma la Sociedad Internacional de Geriatría Oncológica y no es hasta 2016 que en España se forma un grupo de trabajo específico para esta sección. Al año siguiente, en 2017, se publica un estudio en el cual se pretende analizar cuál es la situación de oncogeriatría en España. Y para ello participan 154 centros y se obtienen los siguientes datos determinados. En menos de la mitad participan pediatras, solo en un tercio se basan en escalas específicas, pero sí que la mayoría están de acuerdo en que cada vez están viendo más tumores oncológicos, o más tumores en geriátricos, y que debería haber un manejo específico para ello. El consenso de EFI, lo que se publica y la conclusión principal es que la valoración integral es la mejor herramienta que tenemos para evaluar a población anciana oncológica y proponen una serie de escalas para analizar cada una de las esferas del paciente geriátrico. Lo que pasa es que como proponen varias, pues cada uno en su centro utiliza lo que sabe, lo que tiene, lo que puede, lo que está más familiarizado. En esta diapositiva pretendemos mostrar cómo influye una valoración geriátrica integral sobre el paciente oncológico. A la derecha, en este gráfico aparece la prevalencia de factores reversibles sobre los cuales se podría actuar tras una valoración geriátrica integral en un paciente que iba a ir a un tratamiento oncológico, y a la izquierda se recogen una serie de estudios en los cuales se muestra el porcentaje de cambios que se hicieron sobre el manejo inicial previsto para un paciente oncológico geriátrico tras una valoración geriátrica integral. ¿Vale? Vamos a ver pues, que la mayoría están entre el 20%, también en muchas ocasiones, o más. Se siguen publicando guías en las cuales se sigue recomendando la valoración geriátrica integral, pero se ve que hay un problema, es que hay muchos pacientes oncológicos geriátricos y entonces se habla de la posibilidad de hacer un cribado. Proponíamos la escala G8 como principal escala para hacer ese cribado en pacientes oncológicos geriátricos, porque es una escala que se pasa rápidamente y que tiene una elevada sensibilidad y un alto valor predictivo negativo. Y que además nos permite detectar el deterioro funcional, la posibilidad de toxicidad post-quimioterapia y la supervivencia prevista después de esa intervención. Existen otras dos, que la de SPECT, que es un poco más limitada para los pacientes porque es como un autocuestionario y entonces los pacientes se pueden ver un poco más, y la CTMST, que está más bien destinada a valorar el riesgo de regreso en urgencias de los pacientes oncológicos. El problema de la G8, que parece que era más fuerte, es que tiene una alta aplicabilidad en las neoplasias hematológicas.
Entonces, bueno, a nivel de hematología se ha propuesto la escala A, pero pierde lo que tiene la parte de privado, y es que es mucho más lenta de pasar y requiere que el personal esté más cualificado. Entonces, los hematólogos están utilizando hasta el momento todavía la G8. Una vez que se ha pasado ese cribado, y el cribado ha sido positivo, pasaría a la consulta previa, donde ya se valoraría todo un poquito de forma más global y específico en cuanto a la de facilidad, que son los mismos que mencionaba por la parte de cardiopediatría. Y quedaría así, ¿no? El paciente oncológico geriátrico se ha cultivado, que cuando está por debajo de datos positivo, va a la consulta de geriatría y se le tipifica. Se dice si es paciente robusto, de frágil o con discapacidad. En los dos extremos es mucho más fácil el manejo, porque si el paciente es robusto no tenemos ninguna duda de con ese paciente, y si tiene una discapacidad, pues tampoco tenemos duda de que ese paciente lo que más se beneficia es un tratamiento paliativo. Lo importante, la única de que está en lo que tiene que ver con el prefrágil y con el frágil, para intentar rehabilitarlo, optimizarlo y así decidir si al final nos decantamos por un tratamiento adaptado o un tratamiento completo si conseguimos revertir a ese prefrágil hacia un anciano robusto. Las últimas guías ASCO no quieren hablar mucho de este cribado y lo que dicen es que se debe hacer una valoración genética integral en todo paciente oncológico, pero sorpresa por encima de los 65 años, o sea, gente muy joven. ¿Y qué herramientas disponemos para pasar todas estas escalas, para hacer todas estas valoraciones? Pues tenemos en la página web Bayer, que esto sirve para hacer la valoración genética integral. Mide los datos clínicos del paciente de forma anónima y ya que salen todas las herramientas donde se seleccionan cada una de las escalas que se pasarían para hacer esta valoración geriátrica. Por otro lado tenemos la prognosis, que sirve para hablar de pronósticos de tumores en pacientes geriátricos. El problema es que es estadounidense. En Estados Unidos la esperanza de vida media de los ancianos, bueno, la esperanza de vida media es más baja, entonces tiende a infraestimar la esperanza de vida de los pacientes que hemos diagnosticado con esto. En España lo que se está haciendo en Cataluña, Pamplona, es un estudio que incluye a pacientes por encima de 65 años con diagnósticos de cáncer pulmonar, gastrointestinal y de próstata para valorar qué herramienta de fertilidad es la más útil de cara a predecir mortalidad. Porque hablaba antes de la cardiopediatría, pues lo mismo, y además es que está lo mismo que están estudiando cómo influye el ejercicio físico en el pronóstico y la recuperación posterior del tratamiento. Pasamos al último modelo de geriatría transversal que voy a presentar hoy, que es la cirugía geriátrica, que ya mencionado autogeriatría, aunque no es el que hemos oído hoy, porque lo novedoso es que ya no está en la traumatología, sino que se está empezando a ver en cirugía general, en neurología, y sobre todo viene a un poco por lo que hemos hablado previamente. Y es que los pacientes viven más, llevan mejor y se empiezan a valorar como paciente operable un anciano que antes no lo era. Entonces, cada vez hay más cirugías programadas que hay que preparar al paciente para que llegue de la mejor forma a esa cirugía y que el postoperatorio pues, sea exitoso. Entonces, una vez más, pues tenemos en cuenta el tema de la facilidad. Pongo la diapositiva que hemos al principio porque ya he estado aquí no me vais a hacer caso. La fragilidad influye sobre la intervención quirúrgica que sea, independientemente de cuál sea, pero siempre dependiendo de la fragilidad de cara a la mortalidad tras los 30 días tras una intervención. Me va a un poco como el y eso digo. Lo que quería decir en esta diapositiva, que mi objetivo era que quedase claro, era que la fragilidad influye sobre el pronóstico de vida tras 30 días con la intervención quirúrgica, independientemente de cuál sea la intervención quirúrgica. ¿Y qué es lo que espera el cirujano de nosotros? Pues un poco que hagamos lo que venimos comentando a la hora de la presentación. Que hagamos una valoración genética integral para identificar a esos pacientes que se pueden beneficiar de intervenir sobre ellos para que lleguen mejor a sus operaciones y puedan decir que han sido más exitosos. Entonces, hay que hacer una valoración genética integral, pues después de lo que han hecho las últimas guías, que incluye una valoración genética integral para todos los mayores de 65 años, cualquiera dice que no, pero la realidad es otra, ¿no? O sea, es muy difícil que haya un personal cualificado para hacer todas estas valoraciones. Entonces, se propone hacer el cribado con el G8
Cuando se ha detectado a un paciente que puede tener facilidad, mandar a la consulta de geriatría, se le va a la geriatría integral y clasificarlos. Y a los frágiles y los frágiles, pues reunirlos para poder hacer una terapia sobre ellos, una rehabilitación. Rehabilitación, ¿qué es? Al fin y al cabo, es optimizar al paciente, al anciano, antes de cualquier intervención agresiva. Puede ser una cirugía, porque ahora estamos hablando de la cirugía, pero puede ser un tratamiento médico agresivo como una quimioterapia. ¿Y cuáles son los factores sobre los cuales podemos trabajar? Pues el ejercicio físico, condicionar a ese paciente con ejercicios físicos adaptados, valorar cómo están desde el punto de vista nutricional, optimizarlos con suplementos nutricionales, actuar sobre sus hábitos de vida, que los ancianos también tienen malos hábitos de vida. Ver qué fármacos toman, si todos ellos están limitados, y si hay algo que está duplicado y que puede producir un efecto adverso, pues retirarlo. Que si tienen anemia, optimizar esos niveles de hemoglobina. Y, por supuesto, conocer cuál es la situación sociofamiliar del paciente, porque es que, aunque parezca una tontería, esto va a influir de forma definitiva sobre el pronóstico posterior del paciente. Si un paciente no tiene soporte cuando se vaya de alta a su casa, no va a ser exitoso lo que hemos hecho con ellos, porque es que ese paciente va a estar completamente descuidado. Entonces, esto es algo que hay que identificar de forma precoz, antes de cualquier tratamiento invasivo, para que, si vemos que hay un déficit, los trabajadores sociales puedan buscar herramientas para este paciente de cara adelante. Por último, dejo este artículo que es relativamente reciente, pero también con una muestra pequeñita, en la que habla de la importancia del ejercicio físico sobre la mejoría del pronóstico en pacientes pediátricos que van a cirugía abdominal. Y ya para concluir, lo que venía diciendo a lo largo de toda la sesión que he tenido en varias ocasiones. La población cada vez está más envejecida, esto es una realidad, a la vez es un reto, y esto supone que hay pacientes pediátricos en especialidades que antes no trabajaban con ellos y que por tanto no están familiarizadas. Por eso es importante que el geriatra colabore y que se haga una colaboración multidisciplinar con el resto de las especialidades, que es lo que se ha denominado geriatría transversal. Estas colaboraciones existen desde hace tiempo, como decíamos con odontología, pero recientemente se ha extendido a saber como oncología, radiología, cirugía general o urología. Y es necesario que sigamos mejorando el conocimiento sobre ello para dar respuesta a todas las necesidades que van surgiendo a nivel poblacional. La valoración geriátrica integral es la mejor herramienta para evaluar a los pacientes ancianos, porque aporta mucha información sobre el estado de facilidad del paciente, que a su vez es la información con mayor valor pronóstico y que más nos puede ayudar en la toma de decisiones y la selección de un tratamiento individualizado. Y por último, es que es importante que con esa valoración geriátrica seamos capaces de identificar factores en los cuales podemos actuar antes de hacer un tratamiento agresivo, porque esto también nos va a beneficiar los resultados que tengamos con nuestros pacientes. Aquí os dejo la bibliografía. Muchas gracias por vuestra atención y no sé si queda alguna pregunta. Bueno, después de esta excelente exposición, estoy un poco más convencido de esto de la transversalidad. La verdad es que me siento yo muy orgulloso de los residentes de geriatría que tenemos. ¿Alguna pregunta? Ha quedado todo claramente expuesto. Lo vamos a cortar.